Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor y el Señor tiene algo especial para nosotros en este día. Ahí donde estás en tu casa, vamos a invitar al Espíritu Santo a que Él pueda estar entre nosotros, ahí con tu familia, y que hoy seas sorprendido por Dios, por un milagro, con una bendición especial de su presencia. Y recuerda que Dios está entre nosotros, estaremos alegres. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por este día, Señor, que es para glorificarte. Y ahí donde estamos, Señor, en las casas aún, te pedimos que tu presencia nos sature, tu presencia nos llene, y que cuando alabemos tu nombre en este momento, Señor, seamos bendecidos por tu presencia. Sorpréndenos, Señor, y recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Iglesia, te recordamos que hemos decidido esperarnos para poder reabrir la iglesia. Espera avisos ahí en nuestras redes oficiales. Dios te bendiga. Bendito seas, Jesús, te exaltamos con todo nuestro ser. Levantamos tu nombre poderoso en esta mañana. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó. Te rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te damos gloria y honra. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, por una corona de espinos, por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste. Una vez más, por una corona. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Vamos, dale gloria allá en tu casa. Levanta tus manos. Dale toda la gloria al Rey de Reyes. Una vez más.
Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Te damos toda la gloria, Señor. Solo tú eres digno. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Celebramos que Dios tiene todo el poder, que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es Dios que cumple imposibles, que hace milagros, que levanta muertos, que sana de todo virus, de toda plaga, que cubre, que es escudo alrededor nuestro. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Aleluya. A ti sea toda la honra, Señor. Que tu reino se establezca aquí, que tu gloria se derrame, que tu gloria nos inunde, que venga como un río a refrescar nuestra alma, que la Shekinah descienda, que la nube de tu Espíritu Santo nos sature, nos llene. Aleluya, aleluya. Que venga, que venga, que venga, que descienda esa gloria poderosa aquí. Oh, oh,
la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, Shekinah, desciende, 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 desciende en esta hora. Desciende, desciende sobre nosotros. Oh, oh, oh. Que venga tu gloria, que venga tu gloria. Que venga tu gloria. Que venga tu presencia, que descienda tu Espíritu Santo, Señor. Cantamos, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Una vez más cantamos, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Vamos a fluir unos minutos en adoración, así que tú que estás ahí en tu hogar, levanta tus manos, ahí donde estés, levanta tu voz y comienza a orar en el Espíritu, comienza a conectarte, que la tierra y el cielo sean uno, que la presencia de Dios descienda en esta mañana y nos sorprenda, nos inunde. Vamos, levanta tu voz. Alabarrabarabasirri, barabarrabarabashe, bebé. Abrarabasirri, berelelelelelelelele. Oh, barabababasi, carabababashe, bebé. Abrazo, abrázanos, abrázanos, envuélvenos. Urra, barababasi, carabarababa, bebé. Que fluya adoración, que fluya adoración. Nos conectamos con el cielo en esta mañana, nos conectamos con la presencia de su Espíritu. ¡Oh!
verdad, en espíritu y en verdad. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. El Señor pregunta en esta hora: ¿dónde están los verdaderos adoradores? ¿Dónde están los verdaderos adoradores? ¿Dónde están los que adoran en espíritu y en verdad? Los que provocan que el cielo se abra con el olor fragante de su alabanza y de su adoración. Vamos a adorar un momento más, pero si estás sentado, yo te invito a que te pongas de pie y comiences a moverte ahí en tu recámara, ahí en tu sala, ahí junto a tu comedor. Comiences a moverte, porque el Señor quiere una adoración poderosa en esta hora. El Señor está llamando a los verdaderos adoradores que se levanten, que abran sus labios y que fluya perfume grato delante de su trono. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, vamos, levántate, ponte de pie y muévete ahí donde estás y comienza a adorar. Vamos a volver a adorar un momento. Vamos a empezar a adorar aún más, con más fuerza. Vamos. Oh, rebebababashe, carababarriababashe, terebebe. Oh, carabababashe, tarabababashe, tarabababashe. Oh. Muros se están rompiendo, cadenas se están cayendo, las puertas se están abriendo en esta mañana. Vamos más, 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 más. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. La nube de su presencia está descendiendo en tu casa, en tu familia. Los cielos se han abierto. Hablamos vida en esta mañana. Hablamos vida en esta mañana. Y declaramos que Dios está moviendo ahí en tu casa. Algo está sucediendo. Algo se ha roto en esta hora. Y hay libertad, 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 libertad. Libertad, libertad, libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Padre, gracias. Gracias por este mover de tu Espíritu. Estamos creyendo que cosas sobrenaturales, sorprendentes se están gestando en este momento. Estamos creyendo que tú estás moviendo, Señor, todos los obstáculos, todas las barreras. Atamos ese espíritu de coronavirus en el nombre de Jesús. Reprendemos al espíritu de muerte en el nombre de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ya te venció, muerte. Padre, oramos por todos aquellos, que están enfermos, padeciendo, Señor. En el nombre de Jesús enviamos la palabra de sanidad. Palabra de sanidad, de fortaleza. Hablamos vida sobre sus huesos, sobre los pulmones, sobre su organismo. No hay una vacuna, pero sí está la sangre de Cristo que brotó de su costado y trae sanidad. Toma esta palabra. Si tú estás enfermo, recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús, porque estamos en la presencia de Dios, y donde está su Espíritu hay libertad. Espíritu Santo, gracias por tu mover. Gracias por tu presencia. Gracias por tus milagros. Gracias por la iglesia Amistad San Nicolás, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Espíritu Santo. Amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Ha llegado el tiempo de la palabra de Dios y ha sido poderoso ver cómo la palabra de Dios ha bendecido nuestras vidas, y en este tiempo nos ha sustentado la palabra de Dios, y se cumple esa palabra de Dios que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta mañana vamos a recibir la palabra de Dios y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos hable y el Espíritu Santo nos revele su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque estamos en tu presencia, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que, Señor, tú quieres hablarnos en este tiempo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles tu palabra, Señor, y también que podamos en este tiempo, Señor, alimentarnos del maná, Señor, que eres tú, Dios. Ayúdanos en este tiempo y ayúdanos a recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, abre tu Biblia conmigo ahí en Primera de Samuel, capítulo 15. Hoy vamos a ver esta historia y a la luz de la palabra vamos a darnos cuenta cómo es que en medio de la obediencia hay milagros. En medio de la obediencia hay milagros. Y ese es el tema de hoy. Y a la luz de la palabra queremos que podamos ver cómo es que el Señor ama de nosotros. No solamente nos ama a nosotros, sino ama la obediencia que nosotros podamos presentarle a Él. ¿Sí? Y mira, aquí en Primera de Samuel capítulo 15 habla el Señor y nos está enseñando cómo es que el Señor tiene propósitos con nosotros, y el Señor se mueve en nuestras vidas cumpliendo su palabra. Y lo que Él quiere de nosotros es que tú y yo cumplamos la palabra de Dios en nosotros, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro diario vivir. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Y la palabra de Dios es la que nos guía en este tiempo, en esta pandemia, en este tiempo de por más de 3 meses que hemos estado ya guardándonos, cuidándonos. La palabra de Dios ha sido esa luz en medio de tanta oscuridad. Y en este tiempo el Señor quiere seguir hablando su palabra a nuestras vidas, iglesia, porque la palabra de Dios en nosotros es una realidad. Y cuando digo nosotros, eso tiene que ver contigo y conmigo, los hijos de Dios. Y la palabra de Dios está para
para exhortarnos, para aconsejarnos, para redarguirnos, está también para consolarnos. La palabra de Dios tiene todos los temas que tú y yo podamos necesitar en el tiempo que lo necesitemos. Y hoy la palabra de Dios nos está hablando acerca de que en medio de la obediencia hay milagros. Y mira lo que dice ahí el verso 22. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto de los holocaustos y las víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, y subráyalo esta porción de la palabra, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En este tiempo de la historia, en primera de Samuel, Dios habla con el profeta Samuel y viene con él y le dice, es necesario que te levantes y vamos a ungir al que va a ser rey en Israel. Y se prepara Samuel, prepara ese tiempo, lo separa y va, y Dios le muestra que es Saúl el que tienen que ungir como rey. Y Dios le da unas instrucciones a Saúl como rey de Israel. Le está dando el privilegio de ser el rey de una nación, pero también le está dando unas instrucciones. Y fíjate cómo empieza esta historia. Estamos relatando donde el Señor está hablando a través de Samuel y a través de la Escritura, y le está diciendo, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y también el prestar atención a lo que Dios está diciendo es muy importante. Y lo compara y dice, es mejor poner atención a lo que el Señor está diciendo que la grosura de los carneros. Porque cuando Dios llama a Saúl, le dice que esté atento a sus palabras en el verso 1 del capítulo 15, de este capítulo 15 en el que estamos. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y en este tiempo Samuel está diciendo, Dios te está ungiendo como rey, pero es necesario que prestes atención a la misión que Dios quiere que tú hagas. Porque Saúl era el rey de Israel, fue nombrado el rey de Israel, pero la Escritura dice que nuestro Dios es Dios de dioses, es Señor de señores, Rey de reyes. Y le está diciendo Samuel, es necesario que prestes atención a lo que Dios quiere hablar. Y en el verso 2 le da una misión y le dice, así ha dicho Dios de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dios está hablando con Saúl y le está diciendo, Saúl, es necesario que prestes atención a lo que yo te quiero decir, y es necesario que salgas a la guerra contra Amalek, porque yo no me olvido de que se opuso en el camino de Egipto hacia la tierra prometida, se opuso al pueblo de Israel, y yo no lo voy a dejar que esto pase por alto. Sirvió a Amalek de impedimento, no los dejó que pasaran por sus territorios, y el pueblo de Israel tuvo que rodear. Así que es necesario que te levantes contra Amalek y que destruyas toda la ciudad, todo habitante, y no solamente los habitantes, sino también todas sus ovejas, todos sus bueyes, todas sus propiedades. Destrúyelas. Y esta era la misión, y era necesario que Saúl escuchara lo que él necesitaba que hacer, lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera en ese tiempo. Pero Saúl sale a la guerra con Amalek. No tenemos el tiempo porque no es la predicación esto. Pero
Es necesario, tú conoces la historia. Amalek salen a pelear Israel contra Amalek, Saúl contra el pueblo de Amalek. Y Saúl no escuchó atentamente lo que Dios quería que él hiciera. Dios le había dicho que destruyera a todo morador de Amalek y también sus ovejas. Y Amalek se trae vivo al rey. Se trae vivo al rey. Y se trae consigo todas las ovejas y todos los botines. Se los trae para con él. Y mira, esto viene aquí en el verso 20. Dice, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y vemos que Saúl trae consigo al rey Agag, rey de Amalek. Se lo trae cuando Dios le dijo que destruyera a todo morador, y se trajo a las ovejas y se trajo el botín. Cuando Dios le dijo que no trajera nada, que fuera obediente a la voz de Dios. Y Saúl no lo hizo así. Y Dios habla una vez más con Samuel y le dice: ahora levántate, y de la misma manera que lo ungiste, ahora lo vas a quitar del trono. Y fue en este tiempo donde él se levanta y le dice: no prestaste atención. Y él dice: es que yo traje cautivo al rey, traje el botín y traje a las ovejas. El ejército israelita tomó para sí su premio, su galardón, cuando no debería ser de esta manera. Y Samuel responde en el verso 22, que fue con el que iniciamos: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas? O sea, le está diciendo: ¿tú crees que el Señor se complació en las víctimas que trajiste o que pasaron de vida a muerte? ¿Tú crees que Dios se complace en eso? ¿Se complace en los holocaustos, en los animales que trajiste y levantaste un holocausto al Señor ahí en el camino? ¿Tú crees que Dios se complace en eso? Y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le estaba diciendo: tú no prestaste atención a lo que Dios te dijo que hicieras en contra de Amalek. A veces, iglesia, estamos en nuestras propias ocupaciones, que a veces no prestamos atención a lo que Dios quiere que hagamos nosotros. El obedecer al Señor a veces, muchas ocasiones nos cuesta. El obedecerle a Él en muchas ocasiones, Dios está esperando que hagamos lo que Él nos está mandando a hacer, pero muchas veces no correspondemos a esa obediencia, o obedecemos a medias. Pero obediencia a medias no es obediencia. El obedecer a nuestra manera no es nada agradable delante de Dios. Tenemos que obedecer a la manera de Él, porque en medio de la obediencia Dios desata una bendición para nuestras vidas. Dios desata milagros, y esta es la predicación. En medio de la obediencia Dios hace milagros. En medio de cuando tú y yo estamos delante de Él y le obedecemos, y Dios nos da una palabra y lo hacemos, Dios trae una bendición a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. En este tiempo donde hemos estado en medio de esta pandemia que no ha terminado aún, que no se sabe para cuándo termine esta pandemia. Dios nos ha estado hablando a ti, a mí como iglesia, y nos está diciendo: permanece en mi palabra, permanece en la comunión, permanece en la lectura, en la oración, en el ayuno, permanece en Cristo, permanece en la fe, permanece en el Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, estamos hablando de
que en medio de la obediencia hay milagros. Y mira, acompáñame a Segunda de Reyes. Ahí más adelantito, acompáñame a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 5, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver esta historia acerca de obedecer al Señor. Y en medio de la obediencia de esta historia que vamos a leer, hay un milagro. Dice aquí el capítulo 5, está hablando de Naamán. Naamán, dice el verso 1, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hasta ahí nada más. Vemos a este Naamán, un hombre que está puesto en una posición muy especial por el rey. Era alguien en un puesto de confianza del rey. Era el general del ejército de Siria. Y este hombre no solamente era el general, sino que también era un hombre que estaba en un lugar de alta estima para el rey y para todo el pueblo. Era un hombre respetable, era un hombre que tenía una buena posición, pero ante todos los ojos del pueblo, él era un buen hombre. Él era un hombre reconocido, él era un hombre que tenía el favor del rey de Siria. Y claro, su posición lo hacía de esta manera, pero tenía una enfermedad y era que estaba leproso. Y este general salía a las guerras y traían los botines, tú sabes, traían aparte de las cosas importantes de la ciudad, de los pueblos que conquistaban, no solamente traían las riquezas de ese pueblo, sino traían a personas como esclavos. Y él se había traído a una muchacha para que trabajara en su casa y era una israelita. Y esta muchacha trabajaba en la casa de este general, Naamán, y estaba puesta en servicio para su esposa, para su casa. Y esta mujer israelita, que tenía el conocimiento, que tenía los testimonios acerca de Dios, sabía quién era el Dios de Israel, el Dios que sanaba, no solamente el Dios que ella había visto, sino el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Este Dios que es por generaciones y un Dios que es todopoderoso y para él no hay nada imposible. Y ve la necesidad de Naamán, pero ella muy sabiamente se acerca a la esposa de Naamán y le dice: yo he visto que su esposo está enfermo, yo he visto que su esposo tiene una lepra, y yo he visto cómo él está de una u otra manera, en su piel está afectado. Pero si mi señor supiera que allá en Israel hay un profeta que Dios usa, que Dios habla a través de él, que Dios se sigue manifestando, yo estoy segura que su esposo sería sano completamente. Esta mujer recibe este consejo y la mujer se queda pensando. Y cuando llega Naamán a su casa, algo pasa. El mensaje en medio de la comunicación de la esposa de Naamán y Naamán empiezan a platicar y empieza a decirle su esposa a Naamán lo que viene en el siguiente versículo. En el verso 4, después de que la muchacha le entera a la esposa de Naamán el recurso que él puede usar para recibir su sanidad, la esposa de Naamán habla con él y le dice: hay una muchacha que está diciendo esto. Entonces lo pone al día y Naamán escucha esta noticia y empieza a trabajar.
sobre esta decisión. Y dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dije al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 6,000 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hasta ahí nada más. Vemos que Naamán recibe esta noticia y a lo mejor de una u otra manera hay una esperanza para él, porque la lepra no tenía solución en ese entonces. Y Naamán escucha a su esposa, y Naamán va con el rey y le dice, sabes que hay una muchacha que está trabajando en mi casa que es israelita, y esta muchacha dice que en Israel hay un hombre que puede sanarme. Dame unas cartas para que yo pueda ir al rey de Israel y para que pueda yo recibir la sanidad que necesito. El rey le da estas cartas y Naamán saca oro, dice la escritura, sí, sacó plata, sacó vestidos y va con ellos. Va con este tesoro a Israel para entregárselo a esta persona para que lo sanen. Y llega la carta con el rey de Israel y se presenta a Naamán y le da la carta. Y cuando el rey lee la carta, lo está leyendo y dice, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué viene conmigo este hombre? ¿Por qué viene conmigo? El rey rasga sus vestidos, se molesta y en vez de a lo mejor Naamán ver en él la alegría de poderlo ayudar, ve que la historia está cambiando y se está molestando el rey. Y el rey empieza a rasgar sus vestidos y se molesta con Naamán. Y mira lo que sucedió en el verso 7. Luego de que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane a un hombre de la lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey empieza a rasgar sus vestidos, se molesta y piensa que en vez de esa carta de ser un favor es una ofensa. Y dice, está buscando la guerra contra mí. Pero fíjate lo que él dice, ¿acaso soy yo Dios que puedo dar vida, que puedo dar muerte, que puedo sanar a este hombre? Yo no soy Dios. Él empieza a reconocer que él no tiene el poder para esto, pero lo ve como una ofensa. Y Naamán está preocupado porque está diciendo, ahora qué voy a hacer, creo que metí un poquito la pata, creo que no era por aquí, creo que me mintieron. Y él empieza, a lo mejor en otro momento, empieza a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Jamás debí haber venido. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Y cuando Naamán escucha y ve que el rey ha cambiado de estar gozoso, de estar alegre, ahora hasta su vida está en peligro. Porque el rey piensa que es una ofensa del rey de Siria directamente para él y que entren en guerra, pero no es así. Eliseo escucha que el rey rasgó sus vestidos y le manda a preguntar, ¿por qué lo hiciste? Y mira el verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Hasta ahí nada más. Eliseo escucha la noticia de que el rey había rasgado sus vestidos. Eliseo le dice, rey, mándalo conmigo y él va a conocer que hay profeta en Israel. El rey accede,
Naamán agarra a todo su ejército, a todos sus servidores, agarra a los que estaban ahí, a toda su compañía, y van a casa de Eliseo. Y Eliseo no salió. Dice la escritura que Naamán se para a la puerta con todos los que iban con él, y Eliseo manda un mensajero y les dice: así dice el Señor, sumérgete 7 veces en el Jordán, 7 veces en el Jordán, y después de que te hayas sumergido 7 veces, tu piel quedará sana. Pareciera que es una falta de atención para Naamán que Eliseo no haya salido, pero aquí es donde entra la prueba de obediencia para Naamán. Naamán había ido confiado ante el rey, esperando que él era el que lo iba a sanar, y no fue de esta manera. El rey reconoció que no tenía el poder, que no tenía la autoridad, no tenía el poder de dar vida ni de dar muerte, y que él no era Dios. Reconoció sus limitantes. Eliseo escucha y dice: tráelo, mándalo conmigo, y sabrá que hay profeta. Lo que Eliseo le está diciendo: este hombre tiene que reconocer y saber que tiene que obedecer. Él tiene una posición en alto, él es un general del ejército, y a lo mejor él manda a todo el ejército de Siria, y tiene una posición delante de los hombres en Siria, delante del rey, tiene mucha gracia, pero él necesita saber que nuestro Dios es un Dios que tiene todo el poder, al cual él necesita obedecer. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, a ti y a mí, amado hermano, que hagamos ciertas cosas y no las hacemos? Parecieran que son inalcanzables, pareciera que es muy poco, pareciera que es mucho, no lo sé, pero a veces Dios está esperando de nosotros la obediencia y quiere ver en nosotros el fruto de la obediencia. A muchos no les gusta que los manden, a muchos no les gusta obedecer, o les gusta obedecer solamente mientras puedan, o mientras esté fácil el obedecer, mientras no sea una tarea complicada. Pero la obediencia, dice la escritura, que es mejor que los sacrificios. Y el obedecer en este momento para Naamán estaba poniendo su corazón a prueba. Y fíjate la reacción de Naamán al escuchar lo que tenía que hacer, pero también se enoja porque Eliseo no sale, sino le envía un mensajero y no puede tratar cara a cara con él. Y dice el verso 11: y Naamán se enojó, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, hablando de Eliseo, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaban diciendo: Padre, Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuándo más diciéndote, lávate y serás limpio? Naamán sale molesto y empieza a decir: yo pensaba que él iba a salir, iba a invocar el nombre de Dios, iba a poner sus manos sobre mí y yo iba a ser sano. Pero dice: me mandan lavar al Jordán. Hay otros ríos mejores que el Jordán, y si yo me sumergiera en ese río también no fuera sano. Y se volteó, se dio la media vuelta y se enojó. Él ya había escuchado lo que tenía que hacer para recibir el milagro, pero Naamán tenía su orgullo muy alto y necesitaba a Dios tratar con ese orgullo. Pero cuando Naamán se da cuenta que el milagro no va a venir como él quiere, se da la media vuelta y se va. Iglesia, muchas veces Dios no va a actuar como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Dice la escritura que sus pensamientos, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Sus caminos no son muchas veces nuestros caminos.
Y a veces queremos que para nosotros venga ese milagro como nosotros quisiéramos. Y Dios está hablando y nos está diciendo: muchas veces no es como tú quieres. En este tiempo que otra vez han vuelto a cerrar las iglesias en fin de semana, la iglesia quisiera estar reunida, la iglesia quiere estar junta, reunidos, pero no es el momento. Y muchos podrán pensar: es que es el tiempo y es que tiene que ser de esa manera. Iglesia, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios nos está guardando de muchas cosas. Esta semana hemos escuchado de 5 pastores que han fallecido a causa de este COVID. 5 pastores en esta semana, no tan lejos. 3 en nuestra ciudad y otros más fuera de la ciudad de Monterrey. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos y tenemos que entender que Dios nos está guardando de algo. Y si Dios está diciendo en este tiempo: cuídense, por favor, necesitamos cuidarnos. A veces las cosas no van a ser como nosotros queremos, pero si obedecemos, Dios va a preparar una gloria preciosa, un poder glorioso para nosotros, la iglesia que ya está para con nosotros. Y algo sobrenatural vamos a empezar a vivir desde el primer día que abramos la iglesia permanentemente otra vez. Otra vez. Dios va a hacer algo tremendo, poderoso y glorioso, pero necesitamos obedecer. Tú ahí en tu casa, si tú estás en medio de una prueba, en medio de una enfermedad, en medio de una escasez, pregúntale al Señor: ¿en qué quiere Dios que tú le obedezcas? Y Dios va a hacer la obra en tu vida y Dios te va a decir qué hacer. Naamán salió muy enojado, se dio la media vuelta y sus criados le voltean y le dicen: mi Señor, Padre mío, le dicen, si el profeta te está diciendo esto, ya estamos aquí, hazlo, bájale 2, 3 rayitas a tu orgullo, obedece. Si el profeta te está diciendo que lo hagas y vas a ser sano, ¿acaso Dios no lo va a hacer? Ya estamos aquí. Y muchas veces, iglesia, la obediencia es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas, para poder soltar en nosotros la abundancia de su bendición, la abundancia del milagro. Y esta mañana el Señor quiere soltar sobre ti el milagro que tú necesitas, pero debemos obedecer al Señor. Debemos obedecerle a Él. Y sigue diciendo aquí la escritura, fíjate, Él, con la ayuda de sus criados, regresa y llega ahí al Jordán. Y el verso 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. El milagro de Naamán sucedió cuando él reconoció que necesitaba obedecer. Iglesia, esta mañana el Señor te está diciendo: obedece mi palabra, obedece mis mandamientos. Obedezcamos a Dios, iglesia, que el milagro que tanto esperamos está a punto de suceder. Obedezcamos a Dios, y así como Naamán recibió el milagro por la obediencia, también tú y yo vamos a recibir el milagro en medio de la obediencia. ¿Qué es en lo que necesitas obedecer? ¿Qué es en lo que necesitas obedecer a Dios en este tiempo? Obedécelo, obedécelo, y Él va a hacer un milagro en medio de la obediencia, de tu obediencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por la palabra, Señor, que nos vivifica, nos habla, Señor. Y esta mañana, Señor, primeramente perdona nuestra desobediencia delante de ti. Tal vez, Señor, nos hemos hecho a un lado al escuchar lo que tú quieres, y nos hemos hecho a un lado al querer obedecerte, Señor.
y no hemos obedecido. Pero esta mañana te pedimos perdón si hemos estado alejados de ti, si no hemos obedecido tu palabra, si hemos tenido alguna falta constantemente. Perdónanos en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa sea lavándonos, Señor, y permítenos, Señor, volver, Señor, a tener ese corazón obediente, ese espíritu obediente delante de ti, para poder obedecer tu palabra, Señor. Y esta mañana, Señor, después de haber pedido perdón, Señor, esta mañana, Padre, oramos para que tú sueltes tus milagros, Señor, y habla al corazón de mis hermanos, Señor, y suelta milagros en medio de la obediencia. Señor, queremos sorprenderte, Señor, no solamente cuando las cosas están bien, Señor, o cuando no hay problemas, o cuando toda nuestra economía está bien, sino queremos siempre sorprenderte con nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos a tener un corazón obediente delante de ti y ayúdanos a esperar en ti el milagro. Señor, tú vas a hacer grandes cosas mientras nosotros obedecemos tu nombre, Señor. A ti estamos rendidos, a ti estamos, Señor, expectantes de lo que vas a hacer, Señor. Bendícenos en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén, Señor. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y permanece en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo, por la palabra que nos ha llenado de paz, de bendición. Gracias a Dios por la administración que hemos tenido en esta mañana. Yo te invito a que inclines tu rostro conmigo. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque hoy nos has hablado, Señor, nos has recordado, Señor Jesús, de tu misericordia, de tu amor y de tu paz, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que tú sigas, Señor, trayendo la paz, Señor, en estos tiempos que necesitamos, Señor, que tú nos sigas hablando y que nuestro corazón, Señor Jesús, siempre esté agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros. Yo te pido, Señor, que tú traigas paz a los hogares, a los corazones, a los necesitados, Señor, aquellos que necesitan escuchar de tu palabra, Señor, que tú los alcances en este tiempo, Señor Jesús. Bendice, Señor, cada hogar, bendice, Señor Jesús, a tus hijos, Padre, y que tú siempre, Señor Jesús, estés con nosotros. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Yo te invito a que te sigas conectando los días martes, los jueves y los viernes a las 8 de la noche. No te desconectes, te invito a que sigas firme en estos tiempos, y los domingos a las 10 de la mañana. Comparte las transmisiones con tus amigos para que también sean bendecidos. Que Dios te bendiga. Amén.